Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, en el cual analizamos cada semana un punto jurídico, un punto del derecho. Hoy tenemos el altísimo honor de contar con un experto, un querido amigo además, Miguel Ángel Núñez Paz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva. Catedrático por expenar. Sí, 10 días llevo de... Qué bueno, qué felicitaciones. Muchísimas gracias. Además, más que merecido. Un poco para que se entienda, en España tienen un sistema de niveles a nivel docente, ¿no? Así es. Que inicia hay un cuerpo de profesores de universidad que empiezan contratados, también hay varios niveles en contratados, pues hay asociado, que tiene que ser un externo, por ejemplo un abogado que colabora, un experto, después hay ayudante, ayudante doctor, colaborador, contratado doctor, todos esos son niveles de contrato. Y luego ya existen los funcionarios de carrera, que son profesores de carrera, con nivel de funcionario público, y esos son titulares de universidad, y catedráticos de universidad, que es el nivel más alto que existe. Pero para todos los puestos necesitas una acreditación previa y necesitas además que la universidad convoque tu plaza después. Por tanto, en términos crematísticos, necesitas dinero para que puedan asumir esas plazas, ¿no? Esos costes. Así que normalmente es una carrera larga. Sí, yo llevaba acreditado casi 5 años a catedrático. Hace 5 años cumpliste todos los requisitos para ser catedrático. Exacto, y ahora después se celebró ya por fin la oposición. Hasta cuando hubo presupuesto. Exactamente. Hasta cuando el gobierno... Cuéntanos un poco sobre tu universidad. Bueno, la Universidad de Huelva es una universidad joven. Es una universidad joven, es una universidad muy vital, muy dinámica, tiene un campus de excelencia en formación, por ejemplo, vinculada con las ingenierías, sobre todo de nivel de minería, también es muy relevante en la formación de humanidades, y el derecho, pues la verdad es que la Facultad de Derecho tiene un alto nivel. Nosotros yo estoy en el equipo directivo de la facultad que dirige Juan Carlos Ferré como decano, y estamos tratando de impulsar mucho amigo mutuo, además. Claro que sí. Argentino, sí. Que lleva ya toda la vida español, claro, lleva toda la vida en España. Un montón de años dando clases en español. Se fue allí, nosotros nos conocimos en Salamanca, él fue profesor de Salamanca, empezó allí, hizo su tesis doctoral en Salamanca cuando vino de Buenos Aires, y yo soy salmantino de formación y de origen. Y de nacimiento. Y de nacimiento, claro, y mi formación fue allí en Salamanca. Y ahora, bueno, pues me fui fui titular hace 14 años, o sea que llevo casi 15 en Huelva, y es una universidad pequeñita pero con mucho espíritu trabajador. Hacemos muchas cosas. De Derecho, ¿cuántos estudiantes tienes? Es que nosotros tenemos limitado el acceso a los estudiantes. Nosotros tenemos miles de solicitudes de estudiantes para entrar, pero la Junta de Andalucía, que es la Junta Regional que permite el acceso, no permite el acceso a todos los alumnos que lo desean. La explicación es crematística otra vez. Si tú permites el acceso a muchos estudiantes, lo que estás haciendo, Ramiro, es generar la necesidad de tener más profesores y, por tanto, pagarlos. Claro. Con lo cual, las universidades se controlan de esa forma. Así que nosotros tenemos el numerus clausus cerrado en 200 alumnos, me parece 200 y pico. Es una facultad pequeña, ¿no? Sí, pequeña. Pequeña, pero vamos, ya digo, muy operativa, muy activa. ¿Cuántos profesores de Derecho Penal? De Derecho Penal, 4 ahora mismo, 5. 2 catedráticos, tenemos un titular, 5. 2 catedráticos, un titular, una colaboradora y un ayudante, PSI, que es profesor sustituto interino, que esos cubren vacantes de plaza.
y este es un discípulo de Juan Carlos Ferrer y mío, que es Víctor Macías Caro, un tipo brillante que por la estructura universitaria no consigue encontrar todavía la vía de un acceso a la universidad, digamos, como profesor permanente. Así estamos. La universidad en España también es, es todo un poema. Yo soy profesor invitado en algunas. Ya lo sabes, tú lo conoces muy bien y también te has formado. Lo he vivido y lo he sufrido. Yo sigo creyendo que tiene alto nivel a pesar de todo. Sí, bueno, y tú lo sabes, tiene alto nivel, pero a pesar de todo, porque prácticamente todo son dificultades. O sea que... Yo creo que uno de los sectores más afectados por la crisis económica de 2008-2009, sin duda, fue la universidad. Fíjate, se cercenaron. Hablábamos ahora de por qué llevo yo tanto tiempo acreditado y se celebra la cátedra después de tanto tiempo, la oposición. Pues porque el gobierno, entre los ajustes presupuestarios de la crisis, cerró la entrada a la universidad a generar plazas durante todos estos años. No ha habido ni un profesor nuevo, ni una titularidad, ni un catedrático, nadie. Tú imagínate. Yo recuerdo, como anécdota, un amigo en un programa de maestría, pues me invitaba y como tenían muchos recursos, pues me acuerdo que eran unas invitaciones muy simpáticas, en el sentido de que vuelo en clase ejecutiva, alojamiento en hotel 5 estrellas, unos honorarios bastante altos, y luego 2 años después, la siguiente invitación me dice, mira, hoy es vuelo en clase turística, residencia universitaria y habrá cena. Así es. Habrá cena. Es verdad que también probablemente haya habido un abuso presupuestario hace muchos años, no estoy hablando ya de nosotros, no los conocemos, nosotros hemos vivido prácticamente en el ajuste siempre, pero ahora ya es exagerado. O sea, tú tienes un proyecto y te miran el último euro que tienes para disponer exactamente que... Pues el control es brutal ahora mismo en la universidad. Y luego si alguien dice que se queda con dinero, vamos, no sé, que me explique cómo, porque realmente es un milagro. Sí, bueno, y de esto, imagínate, quienes vamos como profesores invitados, no es que vivimos de eso, ¿no? Todo el mundo dice, te invitaron a dar clases en España y piensan que te vas a forrar de plata. Sí, justo. Y están en España, para nada. ¿Cómo le pagarán? No, bueno, es más el gusto y el honor, la verdad. Sí, claro que sí, lo hace uno por amor al arte. Pero bueno, entremos un poco en materia. Vamos a hablar hoy sobre omisión impropia. Cuando hablamos de omisión, y esto un poco para ubicar a nuestros televidentes, especialmente quienes no tienen una formación jurídica especializada en materia penal, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el problema que se plantea precisamente es ese, Ramiro. Es decir, esto que parece tan sencilla, la pregunta que me has hecho, la problemática es inmensa. Sí. El problema es el concepto. Y un concepto que ha evolucionado hacia un concepto jurídico. Ha evolucionado desde un concepto general, de un concepto, digamos, menos académico, a introducir una necesidad jurídica. Es muy sencillo explicar que hay 2 clases de omisión. Bueno, que la omisión nace por la necesidad, o el concepto de omisión, por la necesidad de crear algo derivado de la acción. Es decir, puede existir una responsabilidad por un no hacer. Claro, decían los latinos con buen criterio, ex nihil nihil fit. De la nada no nace nada. De la nada no se produce nada. Si yo no hago, ¿cómo puedo generar un resultado? Esa es la discusión inicial. Entonces, ahí nos planteamos, omitir, no hacer. Bueno, para que tenga un sentido jurídico, porque si hemos dicho que de la nada, físicamente, no podemos generar nada, pues tendremos que darle ese contenido jurídico añadiendo. De acuerdo, la omisión es un no hacer, pero un no hacer desvalorado jurídicamente. Ese matiz, ese adjetivo, ese epíteto, transforma toda la teoría de la omisión. Claro, a partir de ahí nos empezamos a preguntar si existen un grupo de delitos de omisión propia o pura, que son pues, tipos que el legislador establece específicamente, pues la omisión del deber de socorro o lo que fuere. Específicamente dice, oye, usted si omite aquí, yo considero que usted va obligado y entonces le hago responsable de un delito. Pero se establece una omisión directamente en una responsabilidad. El problema está en lo que nosotros venimos a plantear aquí, en la omisión impropia, o la comisión por omisión, más generalmente llamada. La comisión por omisión, como su propio nombre indica, comisión por omisión, equipararía, vosotros lo tenéis regulado en vuestro artículo 12, nosotros en el artículo 11 del Código Penal, quizá con más precisión, ahora hablaremos de ello si lo estimas oportuno, la necesidad de que exista una acción debida
y a partir de esa acción debida, un no hacer cuando se ocupa una posición de garante, una posición en la que se está obligado a actuar, el derecho espera de ti que actúes, lo transforma el delito en la posibilidad de equiparar un no hacer a cometer un delito con tus manos. Exactamente igual. Por ejemplo, en el homicidio, o dejar de dar alimentos al hijo cuando se está obligado a ello, al bebé recién nacido, y permitir así que muera, equipara a la muerte del bebé con las manos por parte de los padres, que son los que ocupan posición de garante. Sí, eso es bueno. Ahora hablamos de lo que tú quieras. Porque a partir de aquí ya podemos hablar de... Sí, bueno, ya un poco puesto en contexto. Interferencia... ¿Injerencia o casualidad? Bueno, este es un tema, pues, a ver, nuestro legislador... En general los legisladores no lo dejan muy claro. Perdón, un poco para ubicarnos. Estoy preguntando sobre las tres teorías que de alguna manera son las predominantes en materia de omisión. Es decir, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿cómo construyes tú tu teoría, tu concepto de la omisión impropia? Vamos a situar a la gente... Primero, ¿por qué no explicamos cuál es la diferencia entre omisión propia e impropia? Porque ya que estamos hablando eso es lo que he tratado de explicar antes, ¿no? Es decir, la omisión propia está específicamente regulada como tal. Perdone, si usted omite el socorro en el caso en el que está estipulado en la ley, por ejemplo, en una posición en la que el sujeto se encuentre desamparado, en una situación de necesidad, tú omites el socorro, eso en sí es un delito, independientemente de las consecuencias que tenga eso después. En sí, omitir el socorro, estando posibilitado para socorrer, que puede ser llamar a la policía, a la ambulancia o lo que fuere, si tú omites ese socorro, estás cometiendo un delito. Sí, bueno, en nuestra legislación tenemos algunos casos. Por ejemplo, la omisión en la declaración tributaria, por ejemplo. Si yo omito incluir ingresos, por ejemplo, para defraudar a la administración tributaria, eso está expresamente señalado, por lo tanto, ahí hablamos de una omisión propia. Es decir, es una omisión que ya está en el texto del tipo penal. O la obligación que hay de comunicar un delito cuando se conozca o lo que fuere. Bien. Pero esas son omisiones específicas, omisiones propias, por tanto, como explicábamos antes en el concepto general. Sin embargo, la omisión impropia no existe en los tipos penales específicos, sino que hay una cláusula general que vosotros tenéis en el artículo 12 y que nosotros tenemos en el artículo 11, y esa cláusula general hay que vincularla a cada delito de la parte especial concreto. Entonces, si tenemos un homicidio, y homicidio es matar a otro. Bueno, se puede matar de 1000 formas. Una de las formas que permiten considerar un homicidio es la omisión. ¿En qué casos? Cláusula general. Y nos vamos a la cláusula general y decimos, no evitarlo si se está obligado a ello. Por eso decíamos un no hacer desvalorado. Es ese, no simplemente un no hacer, ni el fit. No, lo físico no. No hacer no produce nada. Un no hacer cuando estaba usted obligado por el derecho a actuar, y no actúa. En el caso del homicidio te ponía el ejemplo ese de la madre o del padre que no da alimentos a los hijos. Y retomo, una vez dicho esto, lo que me planteabas. Claro, todo el problema, después de conocer el concepto y la necesidad de una acción debida, que es lo que hemos tratado de explicar, todo el problema surge por la posición de garante. Es decir, usted va a ser responsable si omite la acción debida ocupando posición de garante. ¿Qué es eso de posición de garante? ¿De dónde nace la posición de garante? ¿Qué genera la posición de garante? Y ahí es donde nos vamos a plantear el problema. En vuestro caso, por lo que he leído, y corrígeme si no, porque tú obviamente lo conoces bien, vuestro derecho no especifica las fuentes de la posición de garante. Bueno, sobre la posición de garante vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita tenemos que hacer un corte. Pues volvemos luego de comerciales con Debate Jurídico. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy tenemos como nuestro invitado
al profesor doctor Miguel Ángel Núñez Paz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva y un experto de reconocimiento internacional. Además, nuestro capacitador del Colegio de Abogados de Pichincha, con mucho orgullo lo decimos. Muy agradecido. No, muchas gracias a ti. La verdad, la posibilidad que hemos tenido, y esto sí tenemos que decirlo, si hemos logrado subir el nivel de debate jurídico en el Ecuador, en estos 2 años en que hemos estado frente al Colegio de Abogados, ha sido en mucho gracias a la colaboración que nuestros queridos amigos, profesores internacionales han brindado al Colegio de Abogados. El poder contar con expertos de talla mundial, autores de libros importantísimos, quienes además se encuentran permanentemente en investigación, y poderlos contar acá como profesores, traerlos como profesores de nuestros abogados, eso para nosotros es invaluable. Mira que los judiciales tienen su propia estructura de formación continua, la escuela judicial. Los fiscales tienen la escuela de fiscales. El abogado litigante no tiene nada, porque además la oferta de las facultades de Derecho del país va dirigida hacia sus estudiantes de pregrado o a los posgrados ya institucionales. Ya sabes que en España ahora es obligatorio cursar un máster después de acabar la carrera, el grado en Derecho. Yo sé. Un máster de ejercicio de la abogacía. Que es un poco de máster en lo mismo. Es máster en lo mismo. Y aparte es una cosa que no tiene mucho sentido, porque antes existía una cosa que era maravillosa, que eran las escuelas de práctica jurídica, que era donde uno aprendía esas cosas mientras realizaba una pasantía. Ahora, pues se supone que, bueno, no se supone, volvemos, es una cuestión de dinero. El máster se cobra, el máster no está subvencionado por el Estado, con lo cual el máster hay que pagarlo, y eso es dinero también para el Estado. Facultades. Y quiero decir una cosa, Ramiro, permítemela, que es agradecerte a ti, tu generosidad. Es decir, si nosotros estamos viniendo permanentemente a Ecuador, yo personalmente, ni se sabe las veces que he venido ya a través de ti, he venido en otras ocasiones a Ecuador, un país al que quiero muchísimo, a Guayaquil muy a menudo, pero a Quito, que estoy viniendo permanentemente, es por ti. Pero extiendo esto a lo generoso que eres y lo motivado que estás en la enseñanza del derecho o en la formación en el derecho, no solo a tus alumnos, sino al Colegio de Abogados, trayéndonos a muchos con el costo que eso significa, abriendo las puertas a temas que son realmente complejos y que tradicionalmente en Ecuador no se trataban. Lo sé porque yo llevo muchos años viniendo acá y desde luego tú eres un referente en la formación y en la investigación, y quiero remarcarlo, no por agradecimiento, por amistad, que la hay, como sabes, y muy profunda, sino porque realmente creo que lo mereces. Muchas gracias. No, y la verdad para nosotros es muy importante contar con expertos internacionales. Te cuento que hace poco pues pasamos un proceso eleccionario en el cual algunos detractores del colegio y de esta administración pues nos criticaron eso, paradójicamente, de algo de lo que creo que es de lo que nos sentimos orgullosos. Nos criticaron el que invirtamos los recursos del colegio en formación de nuestros agremiados con expertos internacionales. O sea, para que veas que todavía tenemos... Aquí se estudia mucho. Todavía hay un sector medio cavernícola, ¿no? Pero ojo, yo creo que la decisión de los agremiados de continuar con esta estructura, con esta administración, nos muestra a las claras que la mayoría quiere formación de nivel mundial. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo acá. Enhorabuena. Bueno, continuemos con el tema de la omisión propia que está. Vamos a la posición te preguntaba, tú... Sí. En tu obra, porque tienes una obra específica sobre la omisión. Sí, acabo de publicar hace menos de un año. Sí, la conozco. Los delitos de omisión en Tirant lo Blanc. En Tirant lo Blanc, un libro blanquito con rojo. Exactamente, sí, las colecciones de Tirant lo Blanc tradicionales. Muy bueno. ¿Por cuál de las teorías te decantas? Mira, yo digo, te voy a explicar lo que dice el derecho positivo en España, que dice, bueno, algo dice más que muchos otros códigos penales. Y luego te voy a explicar lo que yo pienso. Y que creo que se puede interpretar, ¿no? De forma extensiva. El problema está, decíamos, nos quedábamos en toda la teoría de la omisión en la posición de garante. Claro, la posición de garante, ¿de dónde nace? Decía, por ejemplo, el legislador español en el artículo 11 dice: se genera por ley, por contrato o por hacer precedente, la injerencia. La injerencia con J, por cierto, porque la injerencia en castellano es con G, con G o con J, alternativamente. Y en este caso, esa injerencia se escribe con J. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto traducido al castellano? Por ley, es evidente. El padre respecto de los hijos tiene una obligación legal. Sin duda. De los hijos. Por contrato, pues por ejemplo, el socorrista, que está contratado en una piscina para atender si sucede algún supuesto peligroso y tratar de evitarlo. Contrato. Y el problema nace del hacer precedente y de todo lo que se genera a partir de esa injerencia o hacer precedente. Y a partir de aquí hay un debate
inacabable, interminable. ¿Cuáles son las posiciones, cuáles son las fuentes de la posición de garante? ¿De dónde nace? Pues, por ejemplo, se planteaba la comunidad de peligro, unos sujetos que se ponen de acuerdo. También por mi formación alemana, además es que vamos siempre a los ejemplos de nuestros maestros alemanes. Miguel es discípulo también de Klaus Roxin, discípulo directo. Sí. Tú trabajaste tu tesis. Muy honrado. Trabajé en el libro ya después del doctorado, o sea, hice todo el posgrado en Múnich, sí. Estuve allí con él mucho tiempo, sigo teniendo muy buena relación con él y he sido su padrino de doctorado honoris causa en Huelva. Mira tú. También. Sí, sí. Bueno, un gran referente del derecho penal. Para mí, ineludible. Además, una persona extraordinaria, pero desde luego el derecho penal no sería lo que es sin Roxin, eso es evidente. Sí, sin duda. Establecer grandes papas y decir que es el mejor de todos los tiempos, pues yo, almorzando contigo, lo diría. Pero aquí no puede uno decir eso. Pero desde luego es un referente ineludible, absolutamente ineludible. Sin duda. Bueno, pues si nos vamos a los ejemplos alemanes, que era lo que estamos, ejemplos tradicionales, decía, se pone de acuerdo. Bueno, pero por lo que veo, la causalidad no No por ningún lado. No, yo me voy a la injerencia. La nada no genera nada. Nada, en absoluto. Okay. Y yo, además, es que voy mucho más allá. Creo que independientemente de que ya vemos que son fuentes formales las que establece el legislador, existen otras fuentes materiales que se derivan de la interpretación de la injerencia. ¿De dónde procede esa obligación, esa posición de garante, esa obligación de actuar? ¿De dónde nace? Y puede nacer, pues, por ejemplo, eso de las comunidades de peligro, unos sujetos que se ponen de acuerdo en escalar el Himalaya y entonces van en grupo a escalar y uno de ellos queda colgando después de resbalarse y los demás se marchan y lo abandonan a su suerte y fallece. Muere, se cae, tiene un accidente y muere, y nadie hace nada. Bueno, pues ahí no estamos ante una mera omisión del deber de socorro, ahí estamos ante un homicidio en comisión por omisión, surgida la posición de garante, por tanto la obligatoriedad de la omisión, por la comunidad de peligro, en la que todos asumieron el riesgo conjunto. Desde el punto de vista estaban asumiendo la colaboración también, por tanto ayudarse en situaciones de peligro. Pero te pongo un ejemplo muy claro. Si nos fuéramos solo a las fuentes formales, esto sería tan absurdo como decir que un matrimonio entre sí tendría la obligación de protegerse, en una hipotética posición de garante, de un accidente, de evitar los resultados. Insisto, no asociemos lo que es una omisión propia, que simplemente sería omitir el socorro, a las consecuencias que se generan. Las consecuencias que se generan te harán responsable si ocupas posición de garante. Si no, simplemente omitirás el socorro, cometerás ese delito de omisión de socorro. Pero si fallece la persona que estaba en el accidente y era tu esposa y te has ido, resulta que por ley, fuente formal, estabas obligado a actuar. Ha fallecido como consecuencia de omitir el socorro y ahí hay un homicidio en comisión por omisión. Pero explícate, ahora estamos separados. Entonces, decimos, bueno, pero es que, o no estamos casados. Decimos, si no estamos casados, entonces resulta que solo hay omisión del deber socorro porque ya no hay una fuente formal. No, hombre, no. Hay otra forma, igual que te explicaba, las comunidades de peligro, pues por ejemplo podemos hablar de las comunidades de vivienda. También gente que comparte piso o gente que vive junta. O sea, en su contrario, imagínate, el marido estaba obligado y responsable del homicidio, pero perdóname, si hacía 15 años que se habían separado, aunque no habían formalizado un divorcio y ya no vivían juntos, pero sigue generándose esa obligación legal de actuar, y en el que vivía con la señora, de verdad, no había la obligación, porque no era una fuente formal. Esto es absurdo, y como conduciría a soluciones absurdas, lo que tratamos de buscar es una explicación en las fuentes materiales. Pero no me puedes dejar hablar mucho tiempo de esto porque aburrimos a los... No, todo lo contrario, todo lo contrario, justamente de eso se trata este programa. Mientras más detallados y más alto el nivel de explicación, para nosotros muchísimo mejor. Sobre el tema de la posición de garante. Tú ya nos acabas de dar más o menos un panorama de cómo se construye la posición de garante. Y bueno, es tema harto complejo. Es muy complicado, es muy complicado. Ya te digo que sobre todo porque las fuentes materiales también hay que limitarlas, porque al final hay que establecer un catálogo de fuentes materiales. De acuerdo. Por ejemplo... Pero bueno, ¿dónde emites ese catálogo? Es un problema muy grave. Por ejemplo, Jacobs critica esta posición porque dice, ¿de dónde nace eso?
¿Por qué dicen ustedes esto? Porque bueno, esto tiene que tener un fundamento jurídico. Para Jacobs todos tenemos posición de garante de todo. Sí, bueno, claro, pero dice, tenemos que demostrar que hay una obligación jurídica de algo. O sea, si no hay algo normativamente dispuesto, no debería existir. Y entonces, es verdad que en algunas fuentes materiales de la posición de garante es difícil observar esto. Digamos no nos podemos tú y yo sentar mañana... La línea roja es muy delgada en es muy delgada, sí. Pero es que, bueno, también está el sentido común. Quiero decir que por ejemplo, en el caso que te he puesto, por no irnos a casos más complejos, el caso que te he puesto, obviamente, tú piensas, por sentido común, que alguien convive con una persona, sí puede tener una obligación de protección sobre esa persona, independientemente de que exista una obligación legal, de que estén casados o no, o lo que fuere. O que una de esas personas sea casada como tú y claro, con otra persona. Esto se planteaba, por ejemplo, en el caso de las relaciones homosexuales. Es decir, en los países donde existe el matrimonio homosexual o la unión homosexual, legal, civil, no hay problema, porque estaríamos en el mismo caso del matrimonio. Pero ¿y si no se pueden casar? Resulta que entonces no nacería ninguna obligación de oposición de garante jamás, porque no existe una obligación legal, no contractual, tampoco. Entonces decía, bueno, pues entonces hay que establecer un catálogo, hay que seguir elaborando. Y ya digo, es una cuestión en permanente evolución, Bueno, esto del tú nun unterlassen, como dicen, exactamente, ha generado un debate enorme. Los propios alemanes a ratos dicen, bueno, creo que hemos discutido demasiado sobre esto y no hemos llegado a muchas conclusiones. Conversaba con Uwe Murmann, catedrático de Göttingen, y me decía, yo creo que el tema del tú nun unterlassen, que es hacer o omitir, como que le hemos dado demasiada caña y... Hombre, lo que pasa es que es verdad que dices, puede equipararse una acción a una omisión, y tú piensas, por ejemplo, en un caso grave, un homicidio, que son los ejemplos que ponemos tradicionalmente, y dices, bueno, es que realmente... O bueno, oposiciones como la de Silva. Sí. ¿Es constitucional o no la omisión impropia? Bueno, pues eso, claro, pero ese es un debate que yo creo que ya está agotadísimo, sinceramente, desde mi punto de vista. Sí, igual. Yo creo que la posición mayoritaria se ha decantado porque sí existe y es constitucional. Claro. Ahora, claro, el tema es cómo construirla y cómo limitarla. Exactamente. Tenemos un montón por debatir todavía. Sí, señor. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo. Muchísimo a vosotros. Gracias, Rabin. Un honor haber podido contar contigo. Amigos, amigas, este ha sido Debate Jurídico. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.